Bienvenidos a otro episodio del podcast Derecho entre líneas, un espacio entre la Asociación Cabalía del Derecho y Cabalía Abogados en el que hablamos de una forma sencilla y descomplicada los principales temas de interés y actualidad jurídica. Les habla Santiago Guevara y en esta ocasión tenemos un invitado que nos acompaña desde Perú y quien es además cofundador y CEO de Justina, una plataforma de inteligencia artificial que brinda unas soluciones bastante interesantes que ya más adelante nos comentará y con quien hablaremos, por supuesto, yo creo que uno de los debates más coyunturales de estos últimos años y es el de la transformación digital y cómo situaciones como la inteligencia artificial, la digitalización, la automatización de procesos vienen a poner de cabeza y también a empujar un poquito el mundo jurídico. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias, Santiago. Para mí es un placer estar acá el día de hoy con ustedes. Un agradecimiento especial a la asociación, por supuesto, a la Asociación Cavelier por la invitación. Y nada, espero que la información que discutamos el día de hoy pues sea de interés. Claro que sí, Manuel. Y un dato que me pidió mencionar expresamente es, Manuel no es abogado. ¿Y cómo resulta un no abogado, diciéndolo muy amablemente, en este mundo jurídico? Y cuéntanos un poco de cuál es tu perspectiva de por qué soluciones, por ejemplo, como Justina, y muchas otras plataformas, aplicaciones, empiezan a meterse en un campo muy poco explorado por el mundo tecnológico, como lo es el jurídico. Claro, mira, para atender a la primera pregunta brevemente, sin aburrir al público, en realidad yo antes de Justina fui consultor, soy ingeniero industrial, dicho sea de paso. En esta etapa de consultoría, uno de los servicios que nosotros brindábamos era un servicio técnico legal, relacionados a laboral. Bueno, para hacer el cuento corto, ahí es donde empezamos a conocer a muchos abogados, muchos estudios de abogados, y así es como que inicialmente se armó un pequeño ecosistema para nosotros de conocimiento jurídico. Tiempo después, en realidad, ¿qué es lo que termina pasando? En una reunión con uno de los co-founders, con Rodrigo, si nos está escuchando, un saludo fuerte para Rodrigo, estuvimos hablando de algunas cosas, ¿no? Y siempre con esta frustración, él sí es abogado, dicho sea de paso, ¿no? Él siempre con la frustración de que no puede ser que el derecho se siga ejerciendo igual que hace 50 años, por lo menos en su experiencia, ¿no? Estaba generalizando, por supuesto. Y bueno, discutiendo y hablando, algunos cafés encima, bueno, tomamos la decisión de iniciar con Justina y principalmente nuestro objetivo fue eh, reducir y, si es posible, tratar de eliminar el tiempo de investigación que un abogado o un estudiante de derecho necesita para ejercerlo. Y claro, nosotros partimos de la premisa de que un abogado no es un experto bibliotecólogo, no tiene por qué serlo, o tampoco es un experto en memorizar normas. Para nosotros, un abogado es aquel que con esa información elabora estrategias de cara a facilitar o resolver problemas de sus clientes, ¿no? Entonces, claro, se ha normalizado el hecho del tiempo de búsqueda de información como necesidad para lo segundo. Entonces, ahí es donde quizás mi cerebro de proyectos, mi cerebro de industrial ve el problema y trata de romperlo y desmenuzarlo lo máximo posible. Y es así como nace Justina, realmente. Escogimos, vamos a reducir este tiempo de búsqueda a lo mínimo posible. Ya ha pasado un año, dicho sea de paso, un año y un par de meses desde que salimos al mercado. Hemos tenido mucha buena aceptación en Colombia. Dicho sea de paso, con mucha alegría lo puedo decir que al día de hoy Colombia es el país que mejor en términos de adopción de usuarios nos ha tratado en los distintos países donde estamos, ¿no? ¿Y cómo es precisamente eso que me comentas, que hay una buena receptividad, que está llegando esta y varias herramientas tecnológicas al mundo jurídico? ¿Cómo puedes interpretar eso y cómo has visto también? Porque yo, valga decir, creo que hay mucha resistencia Ujú. por parte de, pues, precisamente como
como lo mencionabas hace un instante, las firmas y el mundo del derecho se basa en gran medida de la tradición, se basa de una amplia costumbre, trayectoria heredada por décadas y décadas de profesionales que tienen unas formas de hacer y eso se ve tanto en la parte de la educación jurídica como desde el punto de vista del ejercicio profesional. ¿Qué es lo que ustedes han ido encontrando en ese proceso? ¿Ha sido todo el mundo ha llegado así de brazos abiertos a decir, venga, lleguemos y cambiemos esto? O cómo ha sido y cuál es ese reto que supone esa resistencia que tal vez pudieron encontrar? Muy buena pregunta. Has tocado muchos temas, pero a ver, vamos empezando por las más sencillas. Ya quisiéramos nosotros que la recepción de este tipo de herramientas sea a brazos abiertos en todos los ámbitos, no es así, pero sí te puedo dar algunos insights que creo que se pueden repetir en varios países, ¿no? La primera de ellas es que mientras más senior, mientras mayor sea el abogado que esté al frente, hay un menor entendimiento de la tecnología. Y claro, esto lo podemos atribuir a que el derecho, imagínate un abogado de 50 años para arriba, eh, ese profesional en la universidad no ha tenido ningún tipo de acercamiento a tecnología. Si te pones a pensar, ¿qué cosa? Mientras que otras carreras sí han tenido esta exposición, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería tú tienes desde calculadoras científicas, te enseñan a programar, estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Ni qué decir ahora mismo, tienes laboratorios en donde ves cómo tu programación ve la luz. Yéndonos a comunicaciones, antes se tomaban fotografías de manera analógica, ahora eso es un hobby, hoy en día es todo digital, ¿no? Ni qué decir las miles de herramientas que hay para hacer más rápido ese trabajo. Pero el derecho, la pregunta que siempre hago es, ¿cuál ha sido la última adopción tecnológica que el derecho ha desarrollado o adquirido en los últimos años? Pero específicamente para el derecho. La impresora. Míralo así. Yo creo que es así. ¿No? Entonces, si te pones a ver de esa manera, es por algo debe de ser. Y claro, yo siento que entre los líderes ha habido una fricción. Yo quiero pensar que es por no entenderla, pero yo he visto que hay personas que al no entenderla, al ser una profesión de mucho ego también, yo lo asocio mucho con los médicos. Los médicos y abogados tienen una personalidad particular, ¿no? Eh, Al no entenderla, hasta la censuran. Prefiero, como no entiendo, y no quiero decir que no entiendo, creo que no, o no se molestan en investigarla. Creo hoy en día que estas cosas o estas barreras están cayendo porque las generaciones de ahora son nativamente digitales. Los abogados de hace 50 años, mm, digamos, han aprendido a sus 40 o a sus 30 que existía internet o que habían celulares. No estoy exagerando, pero las generaciones que están saliendo hoy en día de las facultades de derecho han nacido con eso, ¿no? Han nacido exponiéndose a internet, han nacido exponiéndose a celulares, aplicaciones móviles, entonces tienen ya un conocimiento de que las cosas se pueden hacer más rápido, más eficientemente. Y esto se ve traducido en nuestros estudios con la adopción de Justina. Siempre que vamos a un estudio jurídico o a una empresa que quiere contratar la herramienta para sugerencias legales o su área legal, siempre vemos la misma tendencia. Mientras más junior sea el abogado, más utiliza la herramienta. Mientras más senior, por más que sean los mismos socios quienes promuevan la adopción de esta tecnología de repente, son las que menos lo utilizan. Ve tú a saber por qué, no te puedo decir algo realmente. Yo tengo dos teorías. Una es porque quizás aún no terminan de entenderla y dos, porque quizás a ese nivel de seniority su función es tanto la investigación. Esa época ya pasó. En cambio, un abogado que recién egresa, que está iniciando Tiene su que estar trabajo. buscando más. Exacto. Entonces es una combinación de ambas, ¿no? Pero sí, nos hemos cruzado de todo un poco, ¿no? Y adicionalmente a esto estamos en un entorno en el que es más que verlo en muchas ocasiones y depende el campo, la academia se está enfrentando a esto con el tema de la inteligencia artificial, el mundo profesional se está enfrentando a esto con la optimización de procesos, el abaratamiento de costos porque están viendo firmas más pequeñas que hacen lo mismo más rápido y más barato. Sí.
¿Cómo puede esto entenderse como una ventaja competitiva y no como una amenaza para el negocio, que es como Ujú, mencionabas, muchos lo ven es con mucho recelo, incluso hasta con miedo de esto es una amenaza, nosotros tenemos que sobreponernos a esto, pero lo que yo creo es que en vez de sobreponerse hay que adaptarse, ahí hace falta un mutualismo, un acercamiento ujú, y presentar o reducir de alguna manera esa resistencia y esa fricción tan grande que existen en compañías que, por supuesto, uno entiende que llevan décadas desarrollando procesos, pero es el momento en el que la inteligencia artificial y la tecnología dicen: "Hey, hay que repensar mm, todo el proceso, no una parte". ujú. Mira, has tocado dos puntos importantes, desde la academia y desde el ejercicio propio del derecho. Desde la academia, a mí realmente me frustra un poco porque hemos tenido reuniones con varias autoridades de universidades en varios países realmente, y hay de todo. Pero nunca me voy a olvidar esta anécdota que creo que te la había contado anteriormente, en donde llegamos y un profesor nos dijo, molesto, entre frustrado y molesto, y dijo, yo ya no voy a mandarle a hacer trabajos a mis alumnos, porque no puede ser que les mando a hacer algo, me entregan 30 trabajos perfectamente escritos, perfectamente desarrollados, ningún error de typo, ningún error de ortografía. Esto evidentemente es hecho con inteligencia artificial, así que a partir de ahora, yo lo que les estoy pidiendo es, van a escribir en papel y con lapicero de nuevo. Yo lo escuché, realmente, no estoy para nada de acuerdo en eso, pero ahí terminas de entender cómo es que hay algo aún que en las universidades no se están adaptando, ¿no? Imagínate que en comunicaciones, ¿no? Te digan, ¿sabes qué? Yo no te voy a decir que tomes fotos con analógico, con digital, tómalos con analógico. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Si ya existe esa herramienta, o es como que en ingeniería te digan, yo no voy a dejar que hagas programación en la computadora, hazlo en papel. ¿Me entiendes? Es una frustración muy grande para mí cuando lo escuché. Y por otro lado, siento que este tipo de acciones desde la academia, desde la Facultad de Derecho, demuestran que debe hacerse una capacitación urgente, porque si, no sé, esto es una opinión personal, si lo que este docente o varios piensan en que enseñar derecho es enseñar a escribir, yo no lo sé. Para mí no lo es. He hablado con otros profesionales, me dicen que no, pero creo que hay que orientar mejor este tipo de herramientas, cómo utilizarlas, ¿no? Hay otro que me dijo, que yo a mí, que escriban nomás con inteligencia artificial, que yo también tengo detectores de inteligencia artificial. Y yo le digo, por si acaso, esos detectores fallan y un montón. Si tú pones la Constitución de Estados Unidos en esos detectores, te va a salir que ha sido creado por inteligencia artificial. Y claramente no, ¿no? Entonces, cuando les hago el ejercicio en vivo, se quedan asustados y digo, falta un entendimiento de cómo funcionan estas cosas, porque si no, están equivocándose mucho. Bueno, y eso por el lado de la academia. Y por el lado del ejercicio del derecho, no te voy a mentir, eh, hay estudios, hay empresas que lo que hacen es contratar profesionales para suplir una actividad muy operativa. Esos profesionales probablemente sí se vean afectados, pero de nuevo, es como que contrates a un contador para ingresar facturas a un sistema. Ese contador va a desaparecer porque ya hay herramientas que lo que hacen inteligencia artificial detectan rápido y te lo suben al sistema. Ese contador va a desaparecer. Lo que tiene que ocurrir es que ese contador, en este caso ese abogado, entienda qué herramientas hay, esa sería mi recomendación, y las pueda promover y ser el super user que hay en la organización para fomentar este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente vamos a pasar a regresar al momento en donde un estudio de abogados tenía practicantes no para que esté buscando información en el periódico o en internet o en gacetas o en revistas, no, sino para que realmente aprenda, que tenga su mentor o varios mentores y aprenda a ejercer el derecho. Vamos a regresar a los orígenes, no para que sea un recurso totalmente dispensable porque no tienen cómo hacer estas investigaciones, ¿no? Me hace recordar bastante, el año pasado aquí en Colombia se hizo un Congreso Internacional de Gerencias Legales y Que ahora es en Perú, eh, dicho sea de paso. sí, y justamente,
el líder de Mercado Libre para Latinoamérica, mencionaba, el diálogo era alrededor de la inteligencia artificial se vuelve una amenaza, va a dejar a profesionales sin trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta es, va a dejar sin trabajo a los que no se actualicen, a los que no tengan los conocimientos que demanda en este momento la época, más allá de memorizarse un código, una norma, que era en su momento una necesidad, pero que hoy no lo es. Y si deja de ser una necesidad, ¿por qué se lo estamos pidiendo al profesional y por qué se lo pedimos al estudiante? Porque yo necesito que me diga de memoria cuál es el artículo 25 de la ley 16 de pierde todo el sentido. Si podemos, en cambio, utilizar esos recursos para enfocar el análisis o enfocar toda esa energía del estudiante o del profesional al análisis de la situación, a entender cómo implementar estas normas. Él dijo algo muy curioso y es, ¿ustedes creen que voy a empezar a despedir gente? Él estaba hablando de cuando empezó a implementar una herramienta de inteligencia artificial y le decía a su equipo, ¿ustedes creen que voy a despedir gente? No, al contrario, como el proceso va a ser más rápido, lo que voy a hacer es ofrecer más servicios a menor costo, en menor tiempo, con las mismas personas. Eso hace que la operación sea mucho más eficiente en todos los sentidos, porque no necesito ampliar mi equipo de trabajo para hacer una mayor operación, porque la herramienta hace que se optimicen esos tiempos y esos Tal procesos. cual, tal cual. Mira, ahí un pequeño comentario, ¿no? A nosotros nos gusta pensar que con este tiempo que aprovecho, el último sondeo que hicimos, el 90% de nuestros usuarios indicó que Justina sí ahorraba tiempo significativo, y el 40% de ese 90% indicó que inclusive en algunas ocasiones podía ahorrarle hasta 4 horas de búsqueda. 4 horas es un montón, es media hora de trabajo formal realmente, ¿no? Y a nosotros nos gusta pensar que ese ahorro de tiempo es para poder atender al cliente que estaba esperando, para poder salir a buscar nuevos clientes, para poder de repente pensar más en una estrategia de dar un mejor servicio. Yo, de nuevo, estoy muy alineado contigo en el sentido de no representa que voy a votar o voy a prescindir de recurso de personal, sino quiero que ese personal se enfoque realmente en lo que atrae valor a la organización. Ahora, tampoco voy a tapar el sol con un dedo. Hay organizaciones que van a irse más por un lado y hay otras que van a ir por el otro, pero ya es trabajo del enfoque que tenga cada empleador, ¿no? Y para ir cerrando, Manuel, me gustaría que nos compartieras cuál es tu perspectiva del mundo jurídico, como lo estás viendo, que irónicamente y con mucho respeto, un profesional que, a bien está decirlo, de vez en cuando necesitamos que desde otras áreas nos den un jalón de oreja para recordarnos que el mundo se sigue moviendo mientras nosotros seguimos acá mirando cómo hacer fotocopias. ¿Cuál es tu perspectiva para los próximos 5 años? ¿Qué va a pasar? Mira, buenísimo. Por supuesto, este es un comentario a hoy. ¿Qué fecha estamos? Estamos a agosto 2025. Si este video lo ven después, podría En cambiar. 5 años veamos si pasó. Claro, pero hoy en día hay un cruce de cosas que están haciendo una especie de tormenta perfecta para la innovación. La primera de ellas, y creo que no solamente en el derecho, sino en todos los sectores se ve, es las nuevas generaciones. Son mucho más aspiracionales, son mucho más impacientes, son mucho más cortoplacistas en el buen sentido de la palabra. ¿No? Quieren lograr grandes cosas en menos tiempo. Me imagino que acá en Colombia se parece mucho en Perú, pues la carrera del abogado que iba por el sector público o en un estudio de abogados es una carrera bien marcada, pero no es precisamente corta, ¿no? Es una carrera que tienes que estar tantos años de practicante, tantos años de asociado, y no sé qué. Si es que empiezas a traer clientes que no todo el mundo lo puede, pues ya te pueden considerar para ser socio y de la nada te viste con 40 y tantos años para llegar a donde querías, ¿no? Hoy en día, felizmente, eso también tiene sus pros y sus contras. Armar una empresa es bien sencillo. Cualquier trabajador que de alguna manera se sienta encarcelado en su profesión o en su empleador puede renunciar y armar su pequeño estudio de abogados sin ningún problema. Hay una proliferación gigantesca que antes no se veía, luego con mucha evidencia en Perú, y me imagino que acá en Colombia también pasa. Hay una proliferación de boutiques chiquititas, de estudios de uno, dos, tres abogados que se juntan y empiezan a ejercer el derecho. Entonces, si tú ves la generación
que es más impaciente, que fracciona el mercado. Ya no son grandes estudios, sino son muy chiquititos. Muchos muy pequeños. Exacto. Y son jóvenes que, como te digo, em, son nativamente tecnológicos, saben que existen maneras más eficientes de hacer las cosas. Entonces, estos buffets chiquitos, boutiques, son las que intentan, de una manera, por supuesto, mucho más pequeña, pero lo que termina ocasionando es que los estudios grandes se obliguen a innovar. Que yo lo que veo es que hay una carrera, por lo menos en los estudios grandes, ¿no? Los multiservicios o los tradicionales, los que tienen años de años en el mercado, que hay una carrera realmente y se nota de quién adopta tecnología más rápido. Hay algunos estudios que lo están logrando por un camino, hay otros estudios que no saben por dónde empezar. Eh, yo siempre digo, te lo decía hace unos minutos también, ¿no? También cuál es el enfoque, porque hay estudios que dicen, vamos a desarrollar legal tech para vender al cliente o vamos a desarrollar legal tech para hacer nuestro trabajo más eficiente. Entonces, eh, y también a eso súmale quizás la falta de esta experiencia en gestión de proyectos o en gestión de tecnología que tiene el ejercicio del derecho. Entonces es una mezcolanza que lo que termina haciendo es que los estudios contraten a más ingenieros industriales, a más data scientists, a más CTOs que lo que hagan es entender ese problema. Entonces yo creo que de acá a 5 años realmente vamos a ver que va a haber una diferencia bien marcada en aquellos estudios que tengan implementado asistencias tecnológicas en el sentido de automatización de procesos, ser legal data providers o tener algunas soluciones con implementación de inteligencia artificial. Y yo quiero pensar que ya en las facultades, en la academia, van a haber cursos, ojalá que obligatorios, pero por lo menos selectivos, en donde enseñen legal tech, enseñen innovación, enseñen gestión de proyectos al derecho, ¿no? Porque, insisto, yo creo que nuevamente, con el perdón de todos los abogados y las facultades, vamos a ver, ustedes me dirán, ¿la malla curricular de un abogado ha cambiado de manera sustantiva en los últimos años o sigue siendo igual con algunos matices? ¿No? ¿Dónde está la parte tecnológica? Estamos en el 2025 y no por ser abogado, o sea, cualquier profesión debería de conocer un mínimo de tecnología. Entonces, yo esperaría esos dos cambios en esos dos frentes. Muchísimas gracias, Manuel, por venir, ¿No? primero que todo desde Perú, para acompañarnos, para compartir, para conocer un poco más de nuestro trabajo en Cabello Abogados, en la asociación. Es un gusto tenerte acá y esperamos que en una próxima ocasión podamos tener una nueva conversación sobre estos temas que, bueno, se están moviendo muy rápido. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y feliz de venir por mi cafecito colombiano nuevamente. Claro que sí. Este fue otro episodio del podcast Derecho entre líneas, un espacio entre la Asociación Cabelía del Derecho y Cabelía Abogados, en el que hablamos de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. Les habló Santiago Guevara. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @asociación cabelier y @cabelía abogados. Nos vemos en un próximo episodio.